Ahora damos paso a Viviana Paulina Rosado Cárdenas, que nos va a hablar sobre retos de la participación femenina en los procesos de salud, conflictos, negociaciones y conquistas en los ámbitos domésticos y públicos de las mujeres Piaroa en la Orinoquia colombiana. Bueno, buenos días para todos. El trabajo que les presento hace parte de mi investigación doctoral. Sin embargo, digamos, al igual que mi compañera, viene motivada por una participación política y activa en mi país. Por más de 10 años he sido parte de una ONG que ha trabajado en la Amazorinoquia, es otro concepto raro, pero es precisamente ese límite geográfico, político y administrativo del ecosistema amazónico y orinoquense en la frontera con Venezuela. Y precisamente parte del trabajo que se ha adelantado ha sido evaluar las implicaciones que han tenido en las vidas de las mujeres, de las comunidades indígenas, la participación en procesos de salud pública dentro de sus territorios, bien sea procesos desarrollados de manera autónoma, bien sea procesos apoyados por instituciones del Estado o de manera híbrida, pues con ONGs e instituciones del Estado presentes en la región. Bueno, creo que iré muy rápido y espero no enredarme. Bueno, antes que todo y para ubicarnos un poco, esta es la ubicación geográfica del pueblo Piaroa. El pueblo Piaroa tiene una particularidad y es que es minoría étnica en Colombia, son apenas 900 habitantes, pero es como el octavo grupo étnico más importante en Venezuela. Este hecho de estar habitando en la frontera se ha encarnado, digamos que en sus vidas de una manera asible, porque ha significado 2 proyectos de nación, 2 políticas públicas, 2 ideas sobre el desarrollo, en la cual ellos son receptores, porque, digamos, están en estas fronteras permeables, ¿no? Además, digamos que es una frontera económica, porque ahí encontramos el límite de la expansión ganadera y, digamos, de todo el modelo estatal de ocupación de baldíos, de aprovechamiento de los territorios de una manera útil. Y justamente, digamos, está constituyendo en esa zona, es el tercer resguardo más grande que hay en el país en la actualidad. Aunque les voy a hablar exclusivamente del pueblo Piaroa, específicamente de las mujeres, también es necesario contextualizar que parte de la gestión y el éxito de las iniciativas que han tenido es porque se han articulado con los otros pueblos indígenas con los que cohabitan el resguardo. Ellos son, como les dije, mayoría étnica en ese sector, pero pues son una minoría en el conjunto. Sin embargo, digamos que las habilidades de negociación los ha hecho posicionarse estratégicamente cuando llegan actores foráneos al territorio. En total son 15 aldeas Piaroa en Colombia, pero pues puntualmente yo he trabajado con 15 que están en zona de frontera directa con Venezuela, que serían las que encontramos en este espacio y en este espacio. Es Selva Corazón de la Salud. Es un proceso, digamos, el establecimiento del resguardo indígena Selva de Matavén es un proceso que surge de los promotores de salud indígena, herederos de toda esta filosofía del alma data de finales de los 70 y principios de los 80. Cuando los estados, digamos, decidieron invertir un poco para evitar la medicalización de las comunidades indígenas, principalmente en las zonas rurales dispersas del país, desarrollaron pues este esquema del promotor de salud indígena, el promotor, hombres, precisamente bajo el paradigma de que en las comunidades amazónicas y en este caso de las Guyanas, los hombres eran los interlocutores
naturales, ¿sí?, con los actores foráneos. Sin embargo, pese a que las mujeres no tuvieron gran representación o gran impacto en esta primera etapa, al tener los promotores de salud toda una labor desde las bases, sí se vincularon en estos escenarios propios de las comunidades, ¿sí? Reflexiones, ejercicios, se realizaron en las cocinas de las casas comunitarias, se realizaron en los conucos, lugares, digamos, donde las mujeres en su cotidianidad pues representaban la voz, el voto y bueno, las relaciones de poder, digamos, igualitarias. Para no hablar de los Pierrot en abstracto, coloco dos tópicos, y es precisamente esto lo que nos muestra un poco cómo las políticas con las que se llegan al territorio nos evocan a principios teóricos de la antropología de la región. Principalmente el noroeste amazónico tuvo el privilegio de contar con grandes etnografías sobre los pueblos indígenas de difícil contacto, sobre todo sobre finales de los 60 hasta principios de los 80 del siglo pasado. El éxito de estas etnografías es que, claro, permitieron documentar y dar cuenta de muchísimos aspectos de las vidas de estos pueblos, pero el problema que nos dejaron es que nos los presentaron monolíticos, ¿cierto? Estos grupos son así, así viven y así serán por la eternidad. Los abordajes del Estado, digamos, cuando hace el primer llamamiento a mirar, bueno, cómo llegamos a estas comunidades, cómo nos vinculamos con estas comunidades, parten mucho de esas aportaciones y de esas investigaciones de la antropología. Pero claro, lo que estas etnografías no nos dan cuenta es precisamente de los procesos de cambio cultural y que en estas zonas han sido supremamente acelerados en los últimos 50 años. Sin embargo, como lo decía alguna de las mujeres, nosotras entramos antes a la modernidad que muchas abuelas de las mujeres de Bogotá, porque vivimos en carne propia la explotación del caucho, que era todo lo que abastecía pues, las mercancías hacia la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aunque el Estado no daba cuenta de estos procesos de transformación, digamos, las comunidades pues, no son las mismas y los roles de género y las oportunidades, digamos, de desarrollo de las mujeres en estos espacios, pues también se han transformado. El mito de la dominación masculina. Es así que nos paramos más o menos sobre los años 80 y 90 con varios de los primeros estudios de género en la Amazonía, principalmente liderados por la profesora Oberink, donde intenta desmontar a partir de análisis etnográficos la condición de género en los pueblos indígenas del noroeste. Todo este posicionamiento va relacionado con un discurso de no se puede traspolar lo político y lo privado que tenemos en Occidente a estos pueblos que tienen otras ontologías y otros mundos diferenciados, y también bajo el paradigma de no podemos universalizar que el fin último de todos los pueblos es el fin político, de la acción política. De esta manera, con la información etnográfica que ella nos presenta, digamos que la sociedad Piaroa es una sociedad de iguales, digamos, donde no hay importancia entre el rol del hombre y de la mujer, porque realmente es como un juego de energías de manera equitativa, donde lo que los vincula es el poder de la magia y la agencia con los elementos del entorno, con dioses y pues con los demás seres con los que se comparte el territorio. Esto plantea, obviamente, que no se haya hecho mayores profundizaciones ni mayores investigaciones sobre pues, las condiciones particulares de las mujeres indígenas de estos grupos, específicamente el Piaroa, y que por el contrario en la antropología de la región se haya como privilegiado el amor por el mito, ¿no? Entonces es todo un estudio de todo lo que los mitos nos pueden hablar sobre las relaciones semánticas de construcción del universo.
El problema con estas aproximaciones es que las relaciones de poder se escabullen por completo y los indígenas pues quedan como seres que todo su día se la pasan preocupados por sus relaciones con los seres supremos y otros entes de la naturaleza, totalmente desligados pues del aspecto pragmático del día a día en sus comunidades. Sin embargo, digamos que en América Latina, al menos en Colombia, no sé cómo será en otras escuelas, la fuerza de la teoría de la praxis entra con bastante fuerza hacia finales de los 90 y comienzan a surgir una especie de monografías muy pequeñas donde nos hablan precisamente de cómo estas imágenes monolíticas pues no son tan monolíticas y que llevan siglos estas comunidades en procesos de cambio cultural y de contacto. Entonces, bajo este paradigma, el análisis de lo público y de lo privado es totalmente pertinente y es necesario, porque en la medida en la que el Estado, con su lógica de homogenización de la población indígena, en el marco del Estado-Nación, ha, digamos, lanzado pulpos y tentáculos que han logrado absorberlos, sus lógicas internas y sus relaciones de poder, digamos, también se han transformado. Precisamente, digamos que las tres condiciones más grandes que estos monógrafos nos ponen en relevancia es precisamente ese: el impacto de la salud, la política y el desarrollo, el cristianismo, la enculturación y la organización social, y el capitalismo y el manejo del territorio como detonantes de las transformaciones de las relaciones de género en comunidades que etnográficamente se podían considerar igualitarias. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. En este orden de ideas, todos estos monográficos, digamos que muestran y hacen un llamado sobre las precarias condiciones de salud que tienen las mujeres del noroeste amazónico y de las Guyanas, enfatizo, pero al hablar de estas condiciones no nos dicen exactamente qué cifras son, o sea, nos dicen que hay altas tasas de mortalidad materno-infantil, que hay escasa escolarización, que las mujeres están restringidas de espacios de participación y de colaboración, pero no nos dicen, o sea, bueno, un poco lo que mencionaban en la mesa anterior, nos están diciendo grandes tópicos, pero no nos están dando carne para poder trabajar en ellos. En este contexto, la cooperación al desarrollo, al menos en el caso colombiano, en el año 2000 atraviesa con todo lo que es el enfoque de género en desarrollo y obliga a que todas las iniciativas, tanto del Estado como de las ONGs en las regiones, comiencen a articular y levantar temas específicamente de género, pero de género entendido como las actividades de las mujeres en sus comunidades. Esto hace que, digamos, le coloquemos atención a los procesos comunitarios que las mismas mujeres tenían en sus aldeas. En un primer momento, y es un poco lo que esta casa cónica representa, aparece todo un esfuerzo de las mujeres Piaroa por recuperar los espacios para la formación durante la primera menstruación. Son esfuerzos comunitarios en la cual ellas aportan absolutamente todo, sacan su tiempo, hablan con hombres, con los médicos tradicionales, para que les faciliten un espacio de reunión, porque consideran que al tener estos encuentros donde ellas puedan conversar sobre su salud tradicional, se pueden comenzar a generar procesos de análisis y de participación para ver de qué manera se pueden articular con los procesos de salud estatal. Exactamente, digamos, este fue el salto que hacen. Estas asociaciones comienzan a trabajar conjuntamente pues, con profesionales provenientes de las ciencias sociales y también de las ciencias de la salud. Y en un primer momento, la preocupación de las mujeres es eso, es comenzar a construir datos para poder negociar, porque ya ha pasado, digamos, un poco en la década de los 90,
con la transformación del sistema de salud colombiano, donde las iniciativas que se venían adelantando, que ellas consideraban beneficiosas, habían sido interrumpidas porque no se contaba con información sólida por parte del Estado para evaluar pues, su incidencia y mejora en la calidad de vida. Así, los objetivos de desarrollo del milenio son una excusa, digamos, para que estas mujeres con mucho apoyo institucional, pero ya de por sí herederas, digamos, de todo un marco de referente muy representativo y muy organizativo a nivel cultural, comiencen a generar datos demográficos. No colocaré ninguno, pero a manera de rápido repaso, construyen censos comunitarios que para esta población no existían, detallados, elaboran todo un marco de mapa de riesgo, para lo que ellos entienden como mapa de riesgo, donde ubican actores armados, bien sea guerrilla, paramilitares, militares, colocan como factores de riesgo los procesos de evangelización y de mercantilización en el territorio. También ubican las compañías petroleras y las compañías mineras, así como todas estas iniciativas de venta de bonos de carbono. Y bueno, arman todo un mapeo muy complejo y muy enriquecedor que le facilita, digamos, a otras instituciones del Estado, digamos, comenzar a aportar equipos y a aportar recursos para que las apoyen en un direccionamiento que ellas mismas están llevando. Es importante decir que, digamos, que partes de las críticas que se hicieron a este proceso era, sobre todo, la imagen que aparece con la toma de la citología, es, pero entonces otra vez llegamos con todo nuestro sistema médico, androcentrista y bueno, todo lo demás. Y digamos que realmente lo que se planteaba es, las mujeres necesitaban que llegaran estos sistemas de salud, necesitaban comenzar a conocer sus cuerpos porque había un desconocimiento total. Y no es que llegaron un día y las colocaron en fila india y ustedes vayan allá y ábranse de piernas frente a los trabajadores de la salud y por aquí no volveremos. Por el contrario, fue todo un proceso que vinculó a las ancianas, a los chamanes, hubo todas unas discusiones sobre pues, el potencial peligro de la pérdida del conocimiento femenino, pues ligado a estas zonas genitales de la mujer. Y al final de todo este proceso, ellas decidieron que esa era la herramienta porque necesitaban terminar con la incertidumbre y conocer su estado de salud. En una primera fase, a manera de ejemplo, se sometieron, digamos, a este tipo de valoraciones donde pues ellas fueron capacitadas, bueno, en fin, por todos los equipos médicos y siguiendo las normas técnicas vigentes en el país, realizaron estas pruebas a 190 mujeres, pues, que estaban en la edad fértil y el resultado pues fue realmente sorprendente porque encontraron 32 casos de cáncer de cuello uterino, una cifra bastante alta. Entonces, claro, ahí es cuando hay que comenzar a gestionar qué mecanismos y qué se necesita del sistema de salud estatal y qué herramientas hay del sistema de salud propio. Y precisamente creo que esa ha sido la principal ventaja y la principal negociación que ellas están llevando, y es cargar con todo este peso que no es fácil, porque, claro, estoy hablando de las mujeres como la categoría, pero pues son unas pocas mujeres líderes específicas que han, digamos, empujado a un grupo mayoritario. Pero claro, esto viene contra todas las críticas de cuál es el papel de las mujeres, si ellas están en la capacidad de ofrecer estos servicios y estos espacios de reflexión, o si son los líderes que el Estado valida para la relación con el otro. ¿Esa ya es mi carita? Bueno, ya a manera de terminar, es curioso porque este proceso les ha generado a manera de grupo, pues digamos que muchos avances en el sentido, digamos, de una pequeña iniciativa apoyada por el Estado local que apenas está en fase de implementación, donde el diseño de las jornadas y de todo el trabajo en salud que deben brindar los equipos extramurales en las comunidades se basa en las necesidades que las mujeres han identificado, pero no solo por ser mujeres,
sino porque además son las personas que permanecen en el contexto actual comunitario de ciento en las comunidades. Los hombres rotan, pues buscando el rebusque hacia las minas, hacia la coca, hacia la ciudad, y son ellas quienes permanecen a cargo de los animales, de los cultivos, bueno, todos estos roles que ya conocemos que las asocian pues al ámbito de lo privado. Está en fase de implementación, pero digamos que ya es un gran avance que con el apoyo de sus chamanes, de médicos tradicionales y de algunos líderes como docentes y promotores de salud, iniciativas de mujeres particulares dentro de la comunidad tengan eco en modelos de implementación pues, de salud a nivel departamental. Y bueno, esta la dejaré para otra ocasión, pero no quería cerrar sin colocarle rostro a esas mujeres, al menos 3 líderes indígenas que si bien han aportado bastante a los procesos comunitarios, en su propia piel encarnan unas confrontaciones y unos conflictos muy grandes. Digamos, por ejemplo, el caso de Delcia, luchó, negoció para que la escuela permitiera que las niñas fueran desescolarizadas durante el tiempo de la menstruación que recibían el consejo tradicional, pero ella no pudo garantizar que su hija pudiese acudir al consejo porque estaba en una capacitación y en una negociación con las entidades de salud. Leti fue una de las mujeres a las cuales se les encontró pues, un problema en el cuello uterino y no pudo someterse al tratamiento porque tenía, en este momento está en un proceso de recuperación nutricional, porque tenía un proceso, pues estaba desnutrida y así no podía hacer frente al embate. Y Miriam, por el contrario, tenía una enfermedad cultural que la aislaba del grupo de mujeres porque no le permitía casarse por su pronta muerte. Y al comenzar a trabajar en estos temas, es una líder joven, vincula a las demás personas y pues bueno, ya, muchas gracias. Muchas gracias.